Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal, El Golem Literario. Y bueno, pues en esta ocasión les presento el logo del canal, por eso estoy en esta toma. Es algo que hice dentro de las cosas que he aprendido en la vida, es también un poco de carpintería y pues me gusta ser creativo, entonces dije que pensé que sería interesante tener un distintivo, ¿no?, en el canal, y pues se me ocurrió esto, ¿no? Entonces hice un pequeño golem, un pequeño logo, me inspiré, ¿no? Y pues ahí bueno, más que inspiración, pues está bastante basado en imágenes este, típicas del golem, ¿no? Pero bueno, sí quise compartir con ustedes este logo, este distintivo, y bueno, le puse unas lucecitas, ¿verdad? Espero que les agrade. Y bueno, yéndonos a nuestro asunto, nuestros temas, como dice la miniatura, hoy voy a hablar de un cuento que en particular me agrada muchísimo, lo leo cada vez que puedo. Es un cuento relativamente breve, pero que tiene un trasfondo bien interesante. Como dice bien la miniatura, vamos a hablar hoy del traje nuevo del emperador. Y yo pues lo titulé también, ¿no?, algo de que ya es lo de mi parte, ¿no? O la apología de los aplaudidores, ¿no? Y conforme vamos a ir avanzando en el video, vamos a ir aclarando esto de por qué hago esta comparación, ¿no?, del cuento con este título, ¿no?, de la apología de los aplaudidores. Yéndonos a materia, un poquito la historia del cuento, ¿no?, los datos básicos que yo creo que es importante que lo sepamos por si a alguien le interesa. El cuento es un clásico, se considera un clásico, ¿no? Que en otra ocasión hablaremos esto de la idea de clásicos. Yo creo que es un grande de la literatura, ¿no? Hay literatura universal. Y bueno, es un cuento que se le atribuye a Hans Christian Andersen. Normalmente este tipo de cuentos se los generan o se los dan o son considerados cuentos infantiles, ¿verdad? Normalmente, bueno, sugieren que después de los 4 años, a partir de los 4 años, se les puede acercar a estas historias a los pequeños, pero aunque son cuentos infantiles, aunque son lanzados o propuestos como cuentos infantiles, en realidad yo no considero que sean del todo infantiles, porque tienen un trasfondo que se puede entender y se puede analizar de otra manera, ¿no? Y ahorita vamos a aclarar un poquito de qué se trata, ¿no? Claro, siempre podremos ver de manera simplista las cosas, ¿no? Pareciera que esa es la bandera actual, ¿no? Ver todo simple, ver todo lúdico, ¿no? Si no me causa placer, si no me causa diversión, entonces no lo quiero. Si no me hace reír, entonces no es bueno. Pero bueno, desde mi perspectiva, en la vida hay que tomar unas cosas en serio, ¿no? Y yo creo que la vida hay que tomarla en serio, porque solo es una. Pero bueno, eso sería otro tema. Vamos a hablar ahorita de esto. Antes de empezar y decirles de manera general la trama, ¿no? Pues no da el video para decirles todo el cuento, pero pues sí las partes importantes, hacer un pequeño, una síntesis, ¿no? Sí quiero aclarar, ¿no? Recuerden lo que decía en el video de presentación. Este, este formato, esta idea que tengo, no está orientada para los grandes eruditos, ¿no? Eso sí lo quiero aclarar de nuevo y siempre lo voy a hacer como advertencia. Siempre va a haber personas que son más inteligentes o que tienen otra forma de ver las cosas, bueno, y es válido, ¿no? Esto yo lo hago con un fin un poco purgativo también, un poco de compartir lo que pienso. Pudiera parecerles algunos simple, podría parecerles algunos obvio. Si es eso, si lo ves así, no es un video para ti, no es un video que te interese, entonces, pues simplemente hay miles de posibilidades, ¿no? Ya había dicho también en el video anterior
que la plataforma da para todo tipo de público, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, si eres de las personas que a lo mejor no lees mucho o lees poco y quieres interesarte, o te estás interesando por estos temas y quieres ver, ¿no? Aprender un poco más de la literatura, o tienes la mente más abierta, pues este video es para ti, ¿sale? Las opiniones están abiertas y la plataforma se presta para que todos podamos opinar, para que todos demos un criterio de determinadas cosas, y yo creo que esta forma, ¿no? Esta disertación que hago de los cuentos y que voy a seguir haciendo de la literatura, eh, es un tanto, pues trato de que sea lo más original y honesto que puedo, ¿ok? Eso sí. Entonces, dicha esta advertencia, bueno, pues vamos a iniciar con lo que es el análisis, ¿no? Y los comentarios, ¿no? Se ve bonito el golem. Bueno, el cuento breve, ¿no? Una síntesis muy breve es que pues en alguna de estas, dentro de las características del cuento en general, pues eh, esta idea de que suceden los acontecimientos, ¿no? Porque en un cuento lo más importante es el lugar, ¿no? La atmósfera, debe tener una atmósfera, debe tener un ambiente, pero además debe tener un lugar. Pero sí decía, una característica importante es que no hay nunca un lugar específico, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Y de hecho, y también puede ser cualquier tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, por eso empiezan siempre este tipo de cuentos con había una vez. Había una vez un lugar, había una vez un bosque, ¿no? Y pues había una vez un emperador, ¿no? Y eso ya nos da una idea de cierta época, ¿no? Y de que hay un sistema político específico, ¿no? Este emperador, dentro de todos los lujos, ¿no? Siendo un emperador, todos los lujos que le gustaban y que gozaba, ¿no? Porque pues sí, todos los emperadores y reyes se caracterizan por normalmente ser despóticos, ¿no? Bueno, tenía una afición especial por los atuendos, ¿no? Por la ropa, por verse espectacular. Sin embargo, también era por lo mismo, siendo un emperador, tenía muchísimos rasgos negativos, ¿no? Como la nobleza en sí en su época lo tenía. Entonces, era un poco tirano, bastante tirano, ¿no? Decía, era un rey despótico, un emperador despótico. Tenía el pueblo sumido en la pobreza, ¿no? Lo tenía en la ignorancia, ¿no? Como normalmente se vivía en esas épocas. Bueno, en una ocasión, ¿no? Obviamente hay ciertos acontecimientos que narra Andersen en el cuento, pero vamos a irnos resumiendo. En una ocasión en el reino entran los estafadores, ¿no? El reino era muy grande y pues tenía acceso mucha gente, ¿no? Entonces había gente que por la misma situación andaban pues, estafando, andaban robando, ¿no? Y en una ocasión agarran a un par, a un grupo, ¿no? El emperador también tenía la fama de ser tirano, de ser muy fuerte con ese tipo de situaciones, porque era su reino y era suyo todo, ¿no? Entonces, pues los castigaba fuertemente a las personas que hurtaban, ¿no? Que le robaban, porque pues obviamente un emperador considera que todo es suyo. Pero estos truanes eran muy inteligentes, ¿no? Dejarían de ser truanes, ¿verdad? Entonces, rápidamente, o sea, bueno, ellos sabían, ¿no? Las debilidades del emperador y proponen algo súper interesante, que es algo de lo que más me llama la atención de este cuento, ¿no? La habilidad mental de estos personajes para salirse del problema es espectacular, ¿no? Ellos entonces deciden inventar que entraron al reino a hacer negocios malos, sí, chuecos, pero también a entregarle un presente al emperador, ¿sí? Le prometieron que en un baúl había un regalo tan especial que solamente él, siendo un emperador tan inteligente, iba a poder verlo.
Cuando el emperador abre el baúl y no ve nada, tampoco puede comprobarlo, ¿no? Afirmarlo. Entonces, porque ya le habían anticipado, ¿no? Entonces estos truanes, estos impostores y estafadores le dicen que había ahí adentro, que si le había gustado su regalo, ¿no? Que porque ahí adentro había una tela tan especial que solamente podían verla los inteligentes, ¿no? Entonces, dicho esto, el emperador solamente confirma y asiente, ¿no? Que dice, sí, claro, es una tela hermosa, ¿no? Jamás va a aceptar que no veía la tela, ¿no? Obvio no la veía porque no existía, era una treta, ¿no? Dicho esto, el emperador, ¿no? Los guardias estaban a punto ya de castigarlos, ¿no? De ejecutarlos. Pero el emperador, al aceptar que vio la tela y fingir, no le quedan otra a todos los demás, empezando por los guardias, que decir, bueno, si el emperador la vio, yo no puedo aceptar que no la veo, porque entonces no soy inteligente y ante los ojos del emperador no puedo ser eso, soy el guardia real, ¿no? Entonces asienten que es una tela. Inmediatamente el emperador llama sin reparos a los sastres reales, ¿no? Y dicen, sastres, por favor, hacedme un hermoso traje, ¿no? Con esta hermosa tela, vean qué colores, vean qué bordados. Y los sastres se quedan sorprendidos, ¿no? Anonadados, y tampoco aceptan que no la ven, ¿no? Al contrario, asienten que es una tela hermosa y fingen llevársela. Y aquí empieza a armarse, ¿no? Lo interesante del cuento, ¿no? Fingen y fingen y fingen, ¿no? Todo a partir de un planteamiento que crece de la mano del tremendo ego que tenía el emperador, ¿sale? Tras unos cuantos, unas cuantas semanas, obviamente a estos estafadores, a estos impostores los premian, ¿no? Dicen, es el mejor regalo que me han dado en la vida, es soberbio, es magnífico, ¿no? Digno de un emperador como yo, entonces los premia, ¿no? Los premia, los deja ir, los escolta hasta afuera del reino, premiándolos de grandes riquezas. Ese es un punto que me parece bien interesante en el análisis del cuento, ¿sale? Total que pasan algunos días, unas semanas y el emperador exige su traje, ¿no? Los sastres no sabían cómo reaccionar, fingen hacer un traje, fingen llevárselo, fingen probárselo, fingen hacerle las medidas y el emperador finge que se lo probaba. Y empieza así un círculo, ¿no? Bastante vicioso, bastante tóxico, como hoy en día está de moda esta palabra, ¿no? Tóxico. Cuando los sastres afirman que el traje está terminado, entonces pues el emperador convoca a un gran desfile, ¿no? Para mostrar el traje más especial, ¿no? Que nadie pudo haber imaginado. Un traje tan especial que solamente los inteligentes iban a verlo, ¿no? Una vez dicho esto por los heraldos y por el mismo emperador convocando al desfile, los súbditos se ven en la imperiosa necesidad de aceptarlo, ¿no? De decir, pues sí, que el emperador ve un traje que solo los inteligentes pueden, nosotros también tenemos que aceptarlo. No podemos aceptar que no lo vemos. No podemos aceptar que no somos capaces de ver esa tela, ¿no? Ese traje tan grandioso. Porque es un emperador tan grandioso que solamente él puede ver ese traje, ¿no? Y bueno, empiezan a afirmar a asumir, ¿no? Sobre todo asumir que hay un traje ahí. Y el emperador sale y comienza su desfile y pues todos aplauden, ¿no? Todos están asumiendo esa farsa, asumiendo esa falsedad, porque no son capaces de aceptar que no lo ven, que no pueden ver ese traje. No pueden aceptar que no son lo suficientemente inteligentes para no verlo. ¿Ok? Todos en el reino estaban
de acuerdo conforme iban avanzando, ¿no? Porque conforme iban avanzando, los heraldos iban anunciando el traje que solo los inteligentes podían ver. Entonces la gente cuando se iba acercando y escuchaban eso, lo asumían, ¿no? Dicen, sí, claro, nosotros también lo vemos, aunque fuera desnudo el emperador. Bueno, esto sucede hasta que un pequeño niño, ¿no? Un pequeño, pues distraído, jugando, como son los niños, y aparte con esa peculiaridad, ¿no? Que tienen tan especial y que tristemente perdemos conforme vamos creciendo, la capacidad de ser honestos sin temor a las consecuencias, comienza a reírse desmedidamente, ¿no? Y de repente grita ese pequeño 6, 7 años, ¿no? ¿Cómo es que todos no pueden ver que va desnudo? Y cuando grita eso el niño, todos empiezan a verse a sí mismos, ¿no? Y pues tratan de ignorarlo. El emperador no podía, siendo tan orgulloso, siendo un emperador, pues trata de ignorarlo, ¿no? Y continuar con su actividad, aunque todo empieza a ponerse tenso y a ponerse, eh, sí, tenso, ¿no? Porque pues, era una mentira insostenible. Hay varias versiones en donde dicen que castigan al niño, que se lo llevan a la mazmorra, otros que pues todos empiezan a reír, ¿no? A mofarse del emperador, porque pues al final sí se le cae su mentira, es insostenible una mentira de ese tipo. Y algunos otros empiezan a aceptar que no lo ven, ¿no? Aceptar que no lo ven y que por lo tanto pues es una gran estupidez, ¿no? O simplemente se callan, ¿no? Se callan porque no lo... Otros más no... Se callan porque no pueden verlo, ¿no? Entonces no dicen nada, no asientan, no aplauden, pero tampoco se acercan. Bueno, brevemente, eso es el cuento. Obviamente palabras más, palabras menos, ¿no? Es un cuento muy, muy interesante, ¿no? Nos ayuda a entender algunas cosas de manera superficial, nos ayuda a entender sobre cómo puede ser la soberbia y el orgullo, ¿no? La arrogancia de algunas personas, en este caso el emperador. Pero podríamos actualizarlo, ¿no? Porque una de las cosas importantes en la literatura y que debemos hacer en la actualidad es actualizarlo, y más los cuentos, ¿no? Sí, normalmente yo cuando hablo de temas de literatura siempre digo que dependiendo de la obra hay que ir a su tiempo para poder entenderla. Si yo leo una obra del romanticismo hoy, me va a parecer absurdo, ¿no? Absurdo que alguien tenga miedo de tomarle la mano a otra persona por pudor. Hoy en día, pues sabemos que tomarle la mano a una persona es absolutamente nada, ¿no? En el propio discurso, en el propio lenguaje del cortejo, ¿no? Eh, por lo tanto, no tiene sentido en la actualidad. Pero si yo voy a la época, ¿sí? Puedo entender de mejor forma lo que pasa y por qué causa pudor tocarle la mano o entregarle un pañuelo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los cuentos, nosotros también es ideal que los tomemos desde su tiempo, pero a diferencia de las novelas, como decía, que hay que contextualizar mucho más y son un poco más elaboradas a la hora de leer, el cuento tiene una temática unidireccional, ¿no? Y tiene un montón de metáforas, o sea, sí. Al final, les decía, de una manera superficial podemos entenderlo, podemos hacer una lectura superficial, ¿no? Y quedarnos en que, bueno, nos habla de la soberbia, del orgullo y de que el emperador encarna todo eso, ¿no? Y que pues, pudiéramos asemejarnos a esa persona si no somos capaces de reconocer nuestras propias deficiencias, ¿no? Además, pues que no queda otra cosa más que ser realmente honestos, ¿no? No se vale ser necio y siempre querer aparentar algo que no somos. Pero, como decía, si lo actualizamos hay muchas más cosas, ¿no? Y aunque hay personajes que son muy breves y aparecen muy breves, simbolizan y tienen una profundidad mayor. En el caso, por ejemplo, de los estafadores, bueno, pues es entendible, ¿no? Si nosotros lo actualizamos y ampliamos la disertación, podemos ver y entender también que en realidad el cuento refleja los diferentes niveles sociales en los que vivimos actualmente, ¿no? Tenemos esas personas que fingen, que engañan y que se salen con la suya y que son premiados, ¿no?
que viven una gran farsa y que se la pasan estafando a los demás, como los influencers, ¿no? Que solo es una apariencia. Y de repente te das cuenta que hay un montón de gente creyendo que ve telas que solo los inteligentes pueden ver, ¿no? O que ven oro en un discurso absurdo, en un discurso imbécil, en un discurso baratero, ¿no? Lo que implica ser influencer, ¿no? Normalmente, y digo, he estado en redes un breve tiempo, pero no he visto uno solo que tenga un argumento bastante sólido, ¿no? Y pues venden una imagen, venden humo. Y bueno, así son la mayoría, ¿no? Y en un país como este, sobre todo los whitexican, ¿no? Son los que como que más tienen seguidores porque tenemos una idea de belleza bastante colonizada y pues por eso, ¿no? Sí, la mayoría de los colonizados siguen ese tipo de influencers. Pero bueno, ese no es el principal punto, ¿no? Salen de la historia premiados y se salen con la suya. Aquí el punto normalmente de manera superficial lo centran en el emperador, ¿no? Que podríamos trasladarlo a la actualidad pensando que puede ser un jefe, ¿no? Un directivo, que en muchas ocasiones no sabemos cómo llegó ahí, ¿no? O sea, hay gente verdaderamente con mucha suerte, ¿no? Nefasta, que llegó ahí por una u otra cosa y que el mismo ejercicio de ese poder, ¿no? Sea un gerente, sea un directivo de alguna institución, sea un político, el mismo entorno lo hace caer en ese tipo de situaciones en donde empieza a creerse que es único, que lo es, ¿no? De alguna manera, pero bueno, que es realmente, ¿cómo decirlo? Un personaje pilar, ¿no? Y que todo no funcionaría sin él, ¿no? Pero eso no lo cree solo porque sí, sino lo cree porque el mismo entorno lo hace, lo hace pensar. Y ahí es donde entra mi verdadera reflexión, que es en torno a todos. A mí lo que más me llamó la atención del cuento, sí es este arquetipo de los estafadores, ¿no? Que aparece constantemente en la literatura y que en la mayoría de las ocasiones se sale con la suya, y hablaremos de eso en otras ocasiones. Sí, también el papel del emperador que pudiera funcionar, como decía, con esos jefes tiránicos que son bastante bobos o que a través del miedo quieren imponerse solamente, ¿no? Porque no tienen argumentos. Y solo son jefes, ¿no? Cuando se necesita más ser un líder. Eh, y eso también vale la pena, pero no me voy a poner ahorita específicamente sobre eso. Yo me voy a detener más en un concepto que veo, porque lo grave no está en esas actitudes, ¿no? Sino lo grave está en que todos los demás asumen eso. Por el hecho de que ese jefe, ese emperador o un jefe ven algo, aunque sea tremendamente estúpido o absurdo, ¿no? Bien, para eso quisiera hablar en especial y relacionarlo con esta idea del servilismo, ¿no? Y pues para darle un poquito de contexto, ¿no? Voy a darles una definición de lo que es el servilismo, ¿no? Para que lo tengamos más claro, porque de repente pudiera ser que no tenemos como que bien definido, ¿no? Pasa muchas veces que no tenemos los conceptos, o mejor dicho, tenemos conceptos, pero, ¿cómo decirles? Como que no los mencionamos, los utilizamos, pero de fondo no los tenemos claros, ¿no? Entonces, pues vamos les voy a dar una definición para que tengamos más claro eso, ¿no? Y después ya lo vamos, pues, desmenuzando, ¿no? Esta idea del servilismo, porque sí, me parece bastante interesante que lo consideremos a fondo. Bien, en pocas palabras, ¿no? El servilismo, por definición, según la Real Academia, es una tendencia exagerada a servir o satisfacer ciegamente una autoridad. ¿Ok? Y desde ahí tenemos ahí un problema, una situación, ¿no? Tendencia exagerada a servir o satisfacer ciegamente una autoridad.
Dices, híjole, qué interesante, ¿no? Una autoridad. Eso quiere decir que estamos de alguna manera asociados, ¿no? La mayoría con esta idea de servir, ¿no? Y que sí nos lo enseñan, ¿no? Nos lo enseñan en la escuela y nos lo enseñan en el tercer mundo en general, ¿no? Debes ser amable, debes tener una actitud de servicio. Pasa mucho, ¿no? A mí me pasa seguido que pues, buscas algún trabajo, o me pasó en el pasado, ¿no? Y en las empresas se dicen, no, ¿no? O de plano dentro del, porque tienes a lo mejor tienes un espíritu combativo y que los psicólogos lo ven, ¿no? O sea, o ven algo que no te contratan y necesitan gente que no, que sea diferente, ¿no? Afortunadamente creo que no hay muchos, no hay muchos así y a la mayoría le va bien en su trabajo, ¿no? Digo, no está mal, no está bien, simplemente se es diferente, ¿no? La noción de servilismo entonces se va a asociar a ser servil. Y servil es aquello propio de un siervo, ¿ok? En otras palabras, un esclavo o alguien sometido, ¿sí? El concepto permite hacer una mención a la postura de quien se encuentra subordinado absolutamente a algo o a alguien. El servilismo conduce a la tiranía de unos, ¿no? Porque todos los demás se ponen de tapete por esta misma situación. Y hablaba, en esas épocas imagino que pues, había esclavos, ¿no? En la actualidad se supone que ya no hay esclavos, aunque yo podría decirles que hay muchas otras formas de ser esclavo, ¿no? Eh, entonces el servilismo nos lleva a la tiranía y por supuesto es totalmente diferente a la idea de autoconciencia que necesitamos y que al menos yo en este canal trataré constantemente de estar eh, invocando, de estar motivando, ¿no? Así como la capacidad mínima de ser autocrítico, ¿no? Y crítico. Pero no crítico de manera banal, sino buscando un verdadero análisis, una verdadera generar de verdad pensamiento, ¿no? O sea, no desde la erudición, pero sí basado en la experiencia y a lo mejor en algunas lecturas muy sencillas que nos pueden dar pistas para ver en dónde estamos parados y por qué, ¿no? Entonces, esta idea del servilismo es renunciar a los derechos voluntariamente, ¿no? Porque no tenemos criterios. O sea, renunciamos a los derechos y renunciamos a los criterios. Y el ejemplo, el cuento nos lo ejemplifica, ¿no? Desde los guardias que no. Desde los guardias que aceptan lo que ve el emperador y no aplican la justicia, ¿no? Porque si los guardias hubieran dicho, no, emperador, estos son estafadores, nosotros no vemos nada, los vamos a meter al calabozo, ¿no? Y los vamos a castigar por estafadores, pues ahí se detiene todo, ¿no? Pero no podían hacerlo porque el emperador lo permitió desde el momento en que dijo sí, sí es, ¿no? Entonces renuncias a tus criterios y así en una secuencia, ¿no? En un gran círculo vicioso, los astres y los heraldos y toda la gente de palacio y la sociedad cortés en torno inmediato al emperador y a su vez los súbditos y a su vez todos, ¿no? Hasta que el niño dice, va desnudo, ¿no? Ok, dentro de las notas que estuve reflexionando en torno a este cuento, también anoté que hay una distorsión de la información, ¿no? Por esto mismo de la subordinación y la adulación, que son dos conceptos que realmente hacen daño en la sociedad, ¿sí? Someterse ciegamente a algo sin ejercer el mínimo aparato crítico es terrible y es de miedo, ¿no? La subordinación siempre tendría que estar encaminada a la capacidad, ¿no? Superior, tanto intelectual como laboral, no sé, lo que sea, en una distribución jerárquica no tóxica, que eso es muy difícil de que se cumpla en una sociedad como esta, ¿no? Recuerden que vivimos en un capitalismo voraz. Y todo esto, ¿no? Así como se va planteando entonces desde el cuento, se plantea en la sociedad actual, por eso decía, si lo actualizamos, y podemos ver dos fases importantes para que se dé la subordinación
de esta manera tan hueca, ¿no? Y esta adulación y el sometimiento y esta nueva forma de entender el ser esclavo, ¿no? En tiempos actuales, pues ¿cómo lo logras? Pues controlando mentalmente a las personas, ¿no? ¿Cómo controlas a las personas mentalmente? Pues debilitando, ¿no? Su propia idea de persona, ¿no? Su individualidad, y haciendo divisiones sociales, donde haya unos arriba y unos abajo. Y los de abajo siempre anhelen lo que quieren, siempre anhelen lo que tienen los de arriba. Ahora, en este mismo paradigma social, ¿por qué la libertad de pensamiento es un pecado mortal? ¿Por qué el niño, con esa libertad única que tiene la inocencia, ¿no? Rompe con todo y tira, ¿no? De alguna manera esta idea, no sin, como decían algunas versiones, lo castigan, ¿no? Lo meten a la mazmorra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pareciera que el libre pensamiento es una abstracción sin sentido, ¿no? Y la propia existencia del individuo se vuelve una mera imaginería. Tomando en cuenta que podríamos hacer otro video para solo hablar del individuo, ¿no? ¿Qué es ser individual? Actualmente fomentan demasiado eso, ¿saben? Fomentan muchísimo y te venden esta idea de que seas individual, de que seas individuo, pero ¿realmente existe eso del individuo? ¿Realmente existe esa posibilidad de ser uno en una sociedad tan en donde masifican, ¿no? Muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo les explico? Te alienan, te hacen creer de manera muy te hacen creer de manera muy general algunas cosas cuando no siempre aplica así, ¿no? ¿Realmente existe un individuo? Porque hasta eso nos venden, la propia idea del individuo, ¿no? Yo puedo ver actualmente una crisis del sujeto terrible, ¿no? En donde ni siquiera tienen una identidad propia, ni siquiera saben bien si son hombres, mujeres, animales, ¿no? Esto es un deterioro propio de la sociedad, propiciado por estos grupos que tienen el control y el poder, que sería, en el caso del cuento, sí los estafadores, pero además la nobleza, ¿no? En este caso representada por el emperador. Y entonces el individuo queda relegado a, a solo una imaginación, porque en realidad es imposible ser un individuo, ¿no? Es muy difícil. Ejercer tus criterios personales es muy difícil, porque pertenecemos a una sociedad y la sociedad está controlada, ¿no? Está sometida, está subordinada, ¿no? A ciertos grupos, a ciertas personas que determinan, ¿no? Deseos, intereses, todo, ¿no? Gustos, ¿sale? Y estás tan deteriorado que entonces tú vas supliendo tus necesidades de personalidad, de sentirte uno con objetos, ¿no? Con marcas. De ahí el consumismo y lo que implica el capitalismo, ¿no? Bien, hay un condicionamiento entonces, ¿no? Que permite que los propios guardias, ¿no? En esta figura jerárquica tóxica que implicaba emperador y súbditos, u hoy en día, ¿no? Jefes, gerentes directamente sobre los subordinados, hay un condicionamiento, ¿no? Y ese condicionamiento lo construyes a partir de refuerzos negativos, de miedo, castigo, por un lado, que a través de la historia nos dicen que no funciona, y hemos visto que no funciona, y por otro lado, refuerzos positivos, ¿no? Si trabajas, te vas a poder comprar hamburguesas, ¿no? Televisiones, o una ilusión de libertad, ¿no? La ilusión de libertad implica que puedas ir a donde quieras y tener lo que quieras, ¿no? Pero eso no es verdad. Eso es una gran mentira, ¿no?
Te venden una idea de perfección que no existe en esta relación intrínseca entre miedo y placer, ¿no? Lo peor es que eres esclavo sin saberlo. No sabes que eres esclavo, ¿no? Y cuando eso pasa y alguien usa su aparato crítico, desarrolla un poco más su aparato crítico, entonces reaccionas y lo atacas fuertemente cuestionando su régimen de pensamientos. De fondo vemos una intención psicológica, ¿no? En todo esto del servilismo. Porque decía, contribuyes en el servilismo o entras al servilismo porque tú anhelas, ¿no? Como ya dije, como hay dos, como fomenta la separación de las clases, ¿no? Los de abajo quieren lo de arriba y algunos son capaces de hacer lo que sea por tenerlo. No importa qué, ¿no? El servilismo siempre será y referirá a una tendencia desmedida de satisfacer a quien ocupa una posición de poder y porque en determinado momento tú anhelas eso, ¿no? Quieres eso, quieres alcanzar ese nivel superior en una escala jerárquica, que es al final una gran mentira, ¿no? Y por alcanzar ese nivel superior, eres capaz de todo, o sea, es capaz de todo, ¿no? Hasta de censurar al otro, ¿no? Entonces, por eso decía que hay una situación psicológica, una intención psicológica de por medio, ¿no? Tras todos esos mensajes que nosotros, que todos los días nos enfrentamos en la televisión, en el radio, en el internet, en Facebook, ¿no? Siempre va a haber una intención de fondo, ¿no? Entre esas intenciones, pues no sé, destacaría, o yo destacaría, ¿no? Entre esta intención psicológica, destacaría la capacidad del individuo, merman la capacidad del individuo de pensar por sí mismo. Y eso de antemano es muy difícil, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, y en esta sociedad en donde pareciera que pensar diferente es sinónimo de peligro, ¿no? En donde... y bueno, y si realmente piensas diferente, porque muchos hoy en día dicen que piensan diferente, pero en realidad no es así, ¿no? Así como dicen que son vacas, que son toros o que son lo que sea, ¿no? El hecho que lo digas no quiere decir que lo sea. Entonces, por eso van mermando esas capacidades, ¿no? ¿Qué implica tomar sus propias decisiones en una sociedad en donde todo está manipulado y todo está manejado? Es una gran ilusión, ¿no? Y yo podríamos hacer también un video respecto a eso, ¿no? Es completamente ilusorio, ¿no? Te venden esta falsa promesa de tomar tus propias decisiones. En realidad siempre estás decidiendo lo que ellos... está ya previsto, ¿no? Cada grupo social, sus capacidades, hasta dónde pueden llegar. Quizá por ahí uno que otro rompa, pero en realidad todo está planeado, ¿no? Por eso el tercer mundo sigue siendo tercer mundo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos. Y los pocos que intentan romper eso son señalados, son perseguidos, son acusados, ¿no? Una vez que normalmente, bueno, y se busca anular la voluntad del individuo, ¿no? Si no se construye el individuo como tal y tiene todos estos, todas estas dudas, todos estos temores, toda esta mezcla entre miedo y placer, imagínense, ¿no? Cuando yo pregunto en ocasiones, ¿no? A gente, a los alumnos, ¿y tú por qué estudias? ¿No? ¿Por qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas más de 10 años en la escuela, ¿no? Y más de uno siempre responde, pues es que yo quiero ser alguien en la vida, ¿no? Esa frase es tremendamente avasalladora y triste, porque no entendemos que ya somos alguien en la vida, ¿no? Pero siempre en esta línea jerárquica tóxica, ser alguien en la vida implica ese éxito monetario, ese éxito ligado al capitalismo. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Hay otras formas de entenderlo. Pero cambiar eso es muy difícil, es lo que venía comentando, ¿no? Al final
como anulan tu voluntad y anulan esas capacidades de darte cuenta, incluso llega a pasarte, ¿no? Dices, híjole, pues es que tengo 30 años y no me puedo comprar un coche, ¿no? Bueno, sería cuestión de analizarlo. Realmente tú necesitas un coche, realmente esto realmente está en funciones de tus necesidades, de tus capacidades, o sea, eh, más allá de lo que es el discurso capitalista, ¿no? Pero como se anula esta capacidad reflexiva, ¿no? Y la mera posibilidad de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Eh, caemos presa fácil, ¿no? De la manipulación de las masas. La división social, como, repito, ¿no? La anulación del individualismo, alejarnos de colectivismos, ¿no? Porque no todos los colectivismos son malos. Hay algunos que te ayudan a formarte como individuo, ¿no? Recuerden, vivimos en una sociedad. El mero hecho de buscar y justificar la individualidad es antinatura, ¿no? Todos necesitamos del grupo y a partir del grupo nos formamos. Aunque también en esta misma línea, claro, siempre va a haber claros oscuros, ¿no? En esta misma línea, ¿no? Con esta tendencia desmedida, como decía, por satisfacer a quien ocupa una posición de poder, ¿no? Si no tenemos cuidado, pues podemos volvernos un sujeto pues, lisonjero y abyecto, ¿no? Que no es capaz de expresar su punto de vista, sino al contrario, y que siempre esperará a que el poderoso, si es que se anima a decir algo, eh, siempre esperará a que haga, a que se anime, ¿no? Para poder decidir o hacer algo. Ese es el otro riesgo que se corre, ¿no? Y que uno lleva al otro. Si nosotros somos incapaces de defender nuestra voluntad individual, seguramente vamos a caer en el otro aspecto, y no porque lo decidamos, sino porque como funcionamos como grupo, ¿sale? Pues vamos siendo absorbidos por ese tipo de pensamientos, ¿no? Aquí lo interesante es ver, y la reflexión real sería cómo ejercer una voluntad individual realmente, ¿no? Y cómo generar criterio. Creo que esa es una de las tareas del canal, ¿no? Y en mi vida, ¿no? Por eso decidí también estudiar literatura y por eso me gusta la filosofía, ¿no? Y trato de hacer este tipo de reflexiones porque de lo contrario caemos en eso. Si nosotros solamente estamos viviendo en un nivel superficial, nunca vamos a entender lo que realmente pasa. Y nos vamos a centrar en lo que todos quieren, ¿no? Como alguna vez les decía a un grupo de alumnos, ¿no? Es completamente entendible que en un país como este haya más doctores, abogados, ¿no? Contadores, porque son carreras que cumplen su función dentro del tercer mundo. Va a ser menos probable que haya lingüistas, filósofos o antropólogos porque no son necesidades propias del tercer mundo. Pero sí muchos ingenieros y muchos abogados, porque la gente se pelea por todo y porque las calles no están pavimentadas, ¿no? Entonces, se necesitan esas cosas. Todo va en función de lo que se necesita. Ejercer esas voluntades y esas libertades, ¿no? El libre pensamiento, los derechos de pensar, es enfrentar al tirano, ¿no? Enfrentar a la opresión que el grupo manipulado y que se vuelve servil, representa. ¿Sí? Obviamente, esto fomenta un reduccionismo ideológico, ¿no? Siempre se va a buscar una explicación facilera, ¿no? Siempre se va a desbordar el hedonismo, siempre vamos a estar enfocados en los placeres,
Y si hay alguien diferente que opine diferente, en él se va a centrar todo lo bueno y lo malo, ¿sale? Se van a buscar víctimas constantes, se van a buscar culpables constantes, porque el delegar responsabilidades, ¿sale? Es mucho más fácil, ¿sí? Que asumir, que asumirlas y ejercerlas, ¿no? Asumir tu propio pensamiento, asumir las consecuencias de tus actos, asumir tu vida, tomar la rienda de tu vida es realmente difícil, ¿no? Los seres serviles evitan eso, ¿no? Y en las sociedades como esta en la que vivimos, en donde pues sí pasa, ¿no? Si alguien piensa diferente, fuera de un determinado grupo, es señalado como lo peor, ¿no? Y normalmente siempre se pone toda la fe y toda la disposición en una figura política, un jefe, este, una mamá, un papá o Dios, ¿no? Entonces, porque así resulta en un gran alivio psicológico, ¿no? Emocional, es gratificante delegarle a otro la posibilidad que decida por ti. Porque como decía, la propia idea de voluntad individual, si no se tiene bien fundamentada, es muy difícil de ejercer, ¿no? Porque no queremos asumir nuestras consecuencias. Entonces, cuando tú te alías a un grupo, ¿no? Que limita, somete tus ideas, tus pensamientos, estás condicionando tus, tu voluntad a sus necesidades, ¿sale? Y pues te tornas en un esclavo, en una marioneta, ¿no? Esto es lo que pasa con la gente que le aplaude al emperador. Temiendo por su vida, ¿no? Quizá por eso los guardias no le dijeron, no, aquí no hay nada. Como hoy en día toleras un jefe imbécil, porque si no te corren, ¿no? Eh, y pues sí, terminas asentando ese tipo de fines, ¿no? Y si eres diferente, hasta te acusan. Te andan acusando, andan escuchando lo que dices y van y te acusan, ¿no? Para quedar bien y poder aspirar, ¿no? Al siguiente escalafón en esta línea jerárquica tóxica y mortal, podría decir, a la manera de Mortal Kombat, ¿no? Que vas subiendo un escalón por escalón, pero al menos en la vida real, ¿no? Los más fuertes ganaríamos, ¿no? No los más serviles y miserables. Eh, Como reflexión final, que bueno, hay muchas ideas, pero ya el video se fue bastante. Cuidar, no deshumanizarse. Cuidar dentro de un espectro ideológico dado. Tratar de asumir un criterio, ¿no? Va a costar trabajo. No digo que sea fácil. Pero generar tus propias ideas, ¿no? No, no de una manera superficial. No es como que vi esto y ahora yo pienso esto, ¿no? Sino realmente investigar, realmente reflexionar. ¿Saben? La reflexión es dura, la reflexión es cruel. Ser crítico y ser autocrítico, híjole, cuesta mucho trabajo, pero es el único camino real que funciona para un verdadero cambio. No sirve échale ganas, no sirve todo es karma, no sirve ya lo pagará, eso no sirve. No sirve Dios quiere algo para ti, el universo está confabulando a tu favor. Todo eso no sirve, son justificaciones absurdas, ¿no? Lo único que sirve es la reflexión moral, ¿sí? Lo único que sirve es intentar asumir y generar tu propio criterio a partir de lecturas y de que pienses, ¿no? ¿Por qué estás en una situación y qué hiciste para llegar a ese punto? Y otra cosa, ¿sale? Si tú justificas injusticias y atrocidades y no te importa pasar sobre los demás para salirte con la tuya, híjole, es eso ser servil. Es eso estar en el entorno jodido y podrido, lo que implica ese servilismo atroz, ¿no? Y esa es la verdadera, el verdadero trasfondo del cuento, ¿no?
al final hasta se cae en una autocensura, y creo que no hay nada peor que autocensurarse, ¿no? Como hace la mayoría de los personajes, excepto el niño, ¿no? Se autocensuran, y si te autocensuras, entonces ¿qué queda? ¿Qué eres? Si ni siquiera eres capaz de ejercer tu propia opinión, ¿no? O una opinión mínima. No importa si es profunda, si es superficial, no importa, ¿sale? Pero yo creo que aunque sea el sastre, pudo haberle dicho al emperador, es que aquí no hay nada, es que no hay tela, es que lo estafaron. Y por otro lado también otra reflexión podría ser que no nos debemos enojar cuando nos digan las cosas. Al contrario, ¿no? En esta situación en la que vivimos, que actualmente está esto de moda, ¿no? Que parecen todos de cristal. No te enojes, analiza las cosas, por qué se te dicen. Es más, ni tendría que ser necesario que te lo digan. Todos los humanos deberíamos ser capaces de darnos cuenta de que nos estamos equivocando, de que no es correcto eso, esto o aquello, correcto en torno a los propios paradigmas morales que nos toque vivir, ¿no? Que son cambiantes y que censurables o lo que quieran pudiera ser, ¿no? Pero definitivamente, entre lo bueno y lo malo, es totalmente subjetivo todo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Cuidar eso, cuidar, reflexionar y evitar, ¿no? Yo creo que es lo más sensato, ¿no? Evitar esto de la censura, ¿no? O sea, no censurar y no permitir que te censuren, ¿no? Por decir tus opiniones, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco de lo que quería decir. Hay muchas ideas sueltas, ¿no? La verdad, tengo mis notas, se quedaron muchas sueltas, pero bueno, ya el video se fue muy largo y creo que dije lo más esencial, ¿no? Eh, y bueno, esta es mi forma de ver la literatura. No es solamente algo estético, no es solamente un montón de personajes, ¿no? Con funciones y un relato unidireccional, y los personajes. No, no. Hay un montón de cosas en la literatura que podemos nosotros darnos cuenta si tenemos los ojos, la paciencia, ¿no? Y le echamos un poquito de corazón a las cosas que entendimiento a las cosas que leemos y nos dejan una gran lección, ¿no? Por algo, estos cuentos son grandes de la literatura universal, ¿no? Y como pueden ver, pues no es del todo para niños, ¿no? Digo, a lo mejor de una manera superficial sí, pero de fondo tiene muchos otros elementos que analizar y que platicar. Y bueno, yo con esto me estaría despidiendo. Muchas gracias por verlo hasta este momento. Si les gusta estas reflexiones, que bueno, espero ir mejorando, ¿no? Conforme vayamos avanzando en los videos, pues denme su like, denme su suscripción para que pues se motive uno y vea que la gente sí lo está viendo, ¿no? Y no solamente es que esté uno paranoico hablando de cosas locas. Entonces, pues nada, les agradezco mucho el Golem Literario. Buena vibra a todos. Suscríbanse y pues nada, ¿no? Dentro de poco subo otro video. Y es que me toma tiempo de repente estar pensando, salen tantas cosas, pero procuraré hacerlo un poco más rápido la próxima. Y bueno, pues nada, si les agrada, repito, ¿no? Me ayudan mucho con su like, me ayudan mucho con su suscripción y esperemos que esto vaya creciendo, ¿no? Se me despido por ahora, así como también se despide, les decía, ahí el Golem Literario. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Nos vemos.